La empresa más o menos se fundó en el año 1995 por mi padre. Somos actualmente 29 trabajadores y estamos en unas instalaciones de 2.000 metros cuadrados. Somos una empresa que está enfocada ahora mismo al servicio de la subcontratación. No tenemos ningún producto propio. Después del fallecimiento de mi padre, que fue el fundador, cogimos las riendas yo y mi hermano, y sin él esto tampoco hubiera sido posible llegar hasta aquí. Vimos que del 70% de trabajo que traía el comercial era faena de láser. Era chapa gruesa, piezas con radio, piezas complicadas, que la punzonadora quedaba un poco atrás. Entonces nos ponemos en contacto con Amada y le decimos que necesitamos comprar un láser. Y compremos un láser de CO2 que cubría todos los rangos, desde la chapa fina hasta la chapa gruesa. Hicimos otro tipo de propaganda con otro tipo de tríptic, un tipo de catálogo, y dimos a conocer a todo el mundo que Guinox tenía láser. Y a partir de aquí empecemos a tener faena de láser, empezamos a cortar con láser. Y luego, cuando empecemos a coger más volumen de corte por láser, decidimos comprar un láser de fibra, que es un FOL, con un almacén para atacar a la chapa fina, y dejar el láser de CO2 para la chapa gruesa. Nosotros, antes de comprar el FOL, hicimos unos estudios de costes con vosotros, con Amada, que me ayudasteis al consumo de nitrógenos, de oxígenos y al consumo de electricidad, y con la velocidad que tiene este láser, que no hay otro igual, ninguna marca tiene otro igual, y esta máquina, desde que llegamos a las 6 de la mañana hasta que la paramos a las 10 de la noche, e incluso se queda trabajando días 24 horas, no para ni un segundo, no cambiamos ni una herramienta, solo damos al estar. Amada nos invitó a ir a Japón, y en Japón nos abrieron los ojos y vimos cómo cualquier persona no cualificada podía plegar una pieza complicada. Después de la visita a Japón, decidimos dar un paso hacia adelante en el tema plegado. Incorporamos 5 licencias para la oficina técnica para el plegado, y ahora cualquier pieza que cortamos sabemos exactamente que se puede plegar, y la puede plegar cualquier persona que no sea muy cualificada. Para mí, Amada no es solamente un proveedor, sino es una empresa que nos ayuda a solucionar nuestros problemas y a ir creciendo juntos. Cuando me imagino Guinox en el futuro, me lo imagino con una torre en el láser que tengo de CO2, o incluso cambiarlo por un F1 de 6 kilovatios, no para cortar con mejor calidad, sino para cortar más rápido la chapa gorda, y con todas las plegadoras de Amada informatizadas. Sobre el láser de fibra FOL no tengo palabras, es estupenda, un trueno, espectacular.